De contar con la presencia del maestro Alfonso Zárate, periodista. Él publica todos los jueves en el diario El Universal su columna titulada Los usos del poder, mismo nombre que nos fusilamos para identificarlo aquí en este espacio de Grupo Fórmula, y al mismo tiempo es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en asuntos de estrategia y comunicación política. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Alfonso, te hemos invitado hoy porque hay un hecho que no puede pasar desapercibido. 94 años de gobiernos priistas en el Estado de México terminaron hoy. Tan importante es la fecha y tan simbólica que el propio presidente de la República personalmente asistió a este funeral. ¿O cómo lo ves tú? Sí, sin duda, Pepe. Yo creo que... Es el funeral del Grupo Atlacomulco. Del Grupo Atlacomulco, y del PRI en el Estado de México. Y del PRI en el Estado de México. Yo pienso que cuando se analiza al PRI, es necesario separar las distintas culturas regionales. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo el PRI del Estado de México que el de Veracruz o que el de Sonora. Cada uno de ellos tiene las características que le aporta la cultura política de su clase gobernante. Pero en el caso del Grupo Atlacomulco, yo creo que hay muchos mexicanos que ignoran el origen. Han oído hablar muchas veces del Grupo Atlacomulco, pero ¿cómo surge? Tenemos la idea de que es una especie de mafia, de secta política, que tiene misterios y horrores escondidos solo para iniciados. ¿Así era el Grupo Atlacomulco? De alguna manera es una hermandad, pero fíjate qué interesante. El 8 de marzo de 1942, el gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, muere como producto de un atentado que se produce al final de una comida en la cual se sabe que corrió mucho alcohol, mucho coñac. Esa comida la ofreció el gobernador Zárate Albarrán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y casi concluyendo el banquete, se acerca a la mesa del gobernador el líder del Congreso, Fernando Ortiz Rubio, saca la pistola y la vacía al cuerpo del gobernador. No muere instantáneamente. Ahí lo llevan de emergencia al hospital, transfusiones, en fin, pero a los 4 o 5 días fallece como consecuencia de ese atentado. Era presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho, el presidente Caballero. Y entonces Ávila Camacho llega a la conclusión de que ya no es tolerable esa clase política violenta, agreste del Estado de México. Empistolada. Así es. Y entonces dice, ya es un momento de cambiarla. ¿Y cómo sugiere cambiarla? Dispone que el embajador, un diplomático muy prestigiado, Isidro Fabela Alfaro, que estaba en Europa, regrese a México para ser gobernador del Estado de México. Y entonces Isidro Fabela, que nunca se había desprendido de su pueblo de Atlacomulco, siempre había mantenido una relación, regresa para ser gobernador. Y en el pueblo, en Atlacomulco, se organiza una verbena para celebrar que tienen gobernador. Y a esa verbena acude un adolescente de apenas 15 años, a quien le dan el discurso en honor del nuevo gobernador. Y ese jovencito adolescente se llamó Carlos Hank González. Entonces, el profesor Hank, a los 15 años... Que se pasó de rico. Sí, me parece que es muy interesante esta parte de la historia, porque el adolescente Hank establece una relación de todo tipo. Es una relación política, pero es una relación de negocios, pero es una relación afectiva con el viejo embajador. Y en aquellos tiempos, el diplomático Isidro Fabela acostumbra a organizar reuniones y veladas con políticos, con literatos, con filósofos, con músicos, al grado tal de que la gente dice que Atlacomulco es la Atenas del Estado de México. Así que cuando la gente dice los usos peculiares de los mexiquenses, el extremo cuidado en la ropa, la corbata que haga juego, el calzado de marca, impecable, los relojes, todo eso se los aportó Hank González. No,
los aportó Isidro Fabela. Y entonces es el diplomático Fabela quien educa y forma políticamente al chamaco Bueno, pues, Carlos A. González. Hoy fueron los funerales de la reminiscencia de este grupo entre leyenda y verdad, entre mito y verdad. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, las aportaciones culturales de Jan González a la clase política mexiquense, pero a toda la clase política priista. Mencionaría dos, concretadas en dos frases del profesor. La primera, en política, todo lo que se puede comprar con dinero es barato. La segunda, un político pobre es un pobre político. Entonces, estas dos frases de alguna manera ejemplifican la cultura y la rapacidad que caracterizó a este grupo. Para no hablar de tanta historia, en fechas más recientes, la rapacidad de Arturo Montiel, por ejemplo, del gobernador Montiel, insaciable. El padrino político de Enrique Peña Nieto. Sí, el tío de su sobrino. Entonces, digamos que además le genera las condiciones para llegar a la presidencia de la República. Y después, lo que tiene mucho que ver con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el desbordamiento de la rapacidad del grupo mexiquense alrededor de Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas se caracteriza por las ventajas para empresas como OHL, como Odebrecht, como las empresas de su compadre San Román, como Grupo Hermes. Es decir, es un aborazamiento tal. Grupo Hermes que venía de Jan González. Exacto, exactamente. Y todo esto lo que genera es una irritación por el enorme cinismo de esta clase gobernante. Y ese hartazgo es uno de los componentes que explican el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay un componente del voto de castigo al PRI por las rapacidades del grupo mexiquense. ¿Y qué papel jugó el actual gobernador que ya se despide mañana? Me refiero a Alfredo del Mazo Maza, nieto de quien fue gobernador y hijo de quien fue gobernador, y él ya se despide. ¿Qué papel jugó? Porque hay quien lo acusa de haber sido quien, al no intervenir, permitió pues que Morena arrasara. Yo creo, Pepe, que entregó la plaza. Y ahora que hablas del primer del Mazo, que fue Alfredo del Mazo Vélez, era sobrino de Isidro Fabela. Y en el primer gobierno de Fabela lo hace primero tesorero y luego secretario de gobierno y después va a ser gobernador. Alfredo del Mazo González va a ser también gobernador y ahora el que concluye su mandato, Alfredo del Mazo Maza. Yo creo que los gobernadores tienen oportunidad, dentro del marco de la ley, de favorecer a una campaña. Y este gobernador no lo hizo. Lo que sabemos, Pepe, es que en los últimos años, sobre todo en este gobierno, son varios los gobernadores que entregaron la plaza. ¿A cambio de qué? De dos cosas. A cambio de impunidad y a cambio de alguna posición fundamentalmente diplomática. Así que vamos a esperar en los próximos días. Me quedo con la impunidad. Ya con eso. Con eso ya es suficiente, las cuentas en Andorra, etcétera, pero no nos sorprendería que de repente tenga una posición diplomática adicional a la impunidad. Entonces sí, estamos prácticamente en los funerales del grupo más emblemático de la clase política priista. Termina el largo periodo y entra el periodo del Grupo Texcoco. Hoy el presidente de la República, por cierto, en su mensaje, porque fue al Congreso y también se dirigió a los señores legisladores mexiquenses, tuvo elogios para Del Mazo y para Enrique Peña Nieto. Sin duda, yo creo que algo sorprendente es que si observamos... ¿Cómo dices que los llamó? Lo que acabo de mencionar, que es los enormes demócratas, negocios. Les dijo. Demócratas. Es una falacia, no hay tal democracia. Pero además, estas empresas que ya se habían beneficiado mucho del presupuesto público en el Estado de México, se aborazaron con el presupuesto federal y hoy no hay uno solo de ellos en la cárcel. Y cuando el presidente dice que Enrique Peña Nieto fue un demócrata, se está refiriendo a que no le obstaculizó su llegada. Pero ¿qué demócrata? Todos recordamos la manera en que utilizó al sistema judicial para perseguir y descarrilar al candidato del PAN. De tal manera que no fue ningún demócrata. A Ricardo Anaya. Que vive en el extranjero, ya lleva Lo persiguió de una forma, de otra, le inventó irregularidades, le plantó procesos, etcétera. Entonces, no, ningún demócrata. Ese es uno de los temas interesantísimos de la política, que es qué tipo de acuerdo se dio
entre el presidente saliente Peña Nieto y el presidente entrante. Yo creo que en buena medida el no obstaculizar de manera alguna al candidato López Obrador generó una especie de pacto explícito o implícito, pero hoy todavía vemos que el presidente puede referirse como el villano favorito a el presidente Calderón, pero que es incapaz de tocar a un hombre tan corrupto, tan desprestigiado como Peña Nieto. Muchas gracias por tu aportación. Con mucho gusto. Que estés bien, gracias. Le digo que es un placer, ojalá todos los días fueran jueves. Gracias, Alfonso Zárate, que te vaya muy bien.